poder del cristiano está en la oración. El que ora ferviente vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano. Bueno, hermanos, muy feliz sábado, es un placer poder estar con ustedes otra vez compartiendo este medio. Hoy estamos aquí con el hermano Edwin y mi papá, el hermano Rudy Franco. Vamos a estar hablando sobre la lección hoy muy fascinante. Habla de la oración, el poder que tiene. Vemos ejemplos, vemos cómo nosotros nos comunicamos con Dios. Y antes de continuar, yo quisiera tener una oración junto con ustedes para darle comienzo a esta lección. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos y poder compartir tu palabra. Te pedimos que por favor nos ayudes para que nosotros podamos siempre tener esta conexión contigo. Te pedimos que nos des esa fe que necesitamos para poder lograr que la gente pueda sentirte en sus corazones también. Te pedimos también que en estos momentos que nosotros estemos repasando tu palabra, nosotros tengamos el entendimiento y no seamos nosotros los que hablemos, sino que seas tú a través de nosotros. Te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, para entrar en lo que es la oración, podemos ver que la lección se llama el poder de la oración, interceder por otros. Y el versículo se encuentra en Santiago 5:16. Confesaos nuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, hermanos, nosotros sabemos que la oración es una forma de comunicación, una forma en que nosotros nos comunicamos con Dios. Y podemos ver tal vez uno de los ejemplos que necesitamos nosotros observar para que nos pase a nosotros mismos. Es cuando los discípulos oraron para el derramamiento del Espíritu Santo. Ese momento en que ellos oraron y de ahí ellos tuvieron el poder para poder predicar la palabra. Nosotros a veces necesitamos pedirle a Dios que nos dé ese poder. Ahora, nosotros aquí podemos leer en el día del sábado que hay una relación directa entre las oraciones y el derramamiento del Espíritu Santo. Le voy a preguntar a mi papá, ¿cuál sería esa relación entre la oración y el derramamiento del Espíritu Santo del que habla la lección? Sí, es un placer, hermanos. Un saludo, un abrazo. Primeramente, en el versículo que está de memoria, dice: confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Yo creo que en realidad los discípulos, como nosotros, muchas veces hay diferencias, a veces críticas o lo que sea. Entonces, eso es una pared para que realmente Dios pueda escuchar nuestras oraciones. Por eso Santiago es claro en el versículo, que nosotros tenemos que estar en armonía, confesados los unos a los otros. O sea, si yo le ofendí al hermano, a la hermana, pues tengo que reconocerlo, ir con ella y decirle: mira, perdóneme. Y luego con Dios. Lógicamente, pues nosotros sabemos que aquellos discípulos no fue inmediatamente después de que se reunieron que se derramó el Espíritu Santo. Pasaron tiempo. Y luego, cuando ellos ya estaban sin ninguna aspereza, ellos oraron. Dice Hechos 4:31. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, esto me dice a mí que hay poder en la oración. El poder que tiene realmente la oración, hermanos, yo diría, hay muchos sinónimos, ¿verdad? El aliento del alma. O sea, sin la oración yo no tengo aliento, yo no tengo vida.
otros dicen es la llave con la que se abren los almacenes del cielo para que se derramen las bendiciones. Entonces, la conexión que hay entre la oración y el Espíritu Santo no se puede sustituir, ¿ok? Porque nosotros no podemos vivir sin orar y no podemos orar sin el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que lleva esa oración que está mal hecha, pero como Dios conoce cuál es mi intención, Él sabe y Él la lleva hacia el cielo. Por eso es que realmente nosotros vemos que los discípulos recibieron poder, dice, cuando fue derramado el Espíritu Santo, y luego hablaron con denuedo. Los discípulos, ellos aprendieron de Jesús, estuvieron con Jesús, vieron los milagros de Jesús, mas sin embargo, dice que después de que oraron, recibieron el Espíritu Santo, hablaron con denuedo la palabra de Dios. O sea que sí, necesitamos definitivamente el Espíritu Santo y la oración, pero no una oración, diría yo, de vez en cuando. No. Constante. Tiene que ser constante, permanente. O sea, esa conexión que nosotros tenemos que tener con Dios, la tenemos que tener todo el tiempo. Porque si no, estamos en problemas. Exacto. Y podemos ver que la relación, los discípulos pedían no una bendición propia, sino que pedían poder para poder predicarle a los demás. Estaban pidiendo no para ellos, sino que para poder salvar a personas. Esa era la relación que ellos tenían con Cristo, en que amaban tanto a Dios que querían compartir la palabra. Y ellos pedían el poder para poder llegar a esas personas. Podemos ver que cuando buscamos a Dios e intercedemos por los demás, Dios obra en nuestros propios corazones para acercarnos a Él y nos da la sabiduría divina con el fin de alcanzar para su reino. Eso lo vemos en Santiago 1:5. Si quieren comentar algo, seguimos con... Sí, definitivamente en ese aspecto, yo creo que muchos de nosotros que tenemos algunos años en los caminos del Señor, hemos experimentado más de una ocasión esto de interceder por otra persona. Y les voy a tratar de ser breve, porque yo he tenido varias veces, no solamente una vez, pero es realmente impresionante. Yo recuerdo, iba a visitar a un hermano que estaba enfermito, pero de repente este hermano cayó en cama, que pues la familia creía que ya no se levantaba, pasó todo el día sin comer, sin casi respirar, y bueno, me llamaron y yo fui por la noche, y me acompañó un hermano, y cuando llegamos allá, pues sí, ¿verdad? Me dijeron, no, pues él está en el cuarto, está ahí, y ya no hay esperanza. Y le dije, vamos al cuarto. Y sí, el hermano estaba ahí, no se movía para nada. Entonces yo le di un salmo a cada uno, que leyéramos un salmo a cada uno. Hicimos varias oraciones. Y luego nos salimos del cuarto. Y hermanos, impresionante, pero como a los 5 minutos, el hermano se levantó. Se levantó, no fue que se haya movido. Le estoy hablando que se levantó el hermano y pidió de comer. Gloria sea a Dios, porque en realidad nosotros no tenemos absolutamente ningún poder. El poder lo tiene el Espíritu Santo, Dios. Nosotros solamente somos como canales que nos usa Dios para que realmente aquella persona pueda recibir el beneficio. Y en oportunidades como estas, yo estoy seguro que el beneficio no fue solamente para el hermano, fue para la familia, porque ahí estaba su familia. Y la familia se dio cuenta del poder maravilloso que hay en la oración. Así que es algo inexplicable, hermanos. La verdad, yo sé porque en esas ocasiones pues era de noche, a veces yo salía hasta sin comer,
después de mi trabajo, pero yo de ahí salía con gozo, Amén. con un gozo inexplicable. ¿Por qué? Porque se ve la manifestación poderosa del Espíritu Santo a través de la oración. Amén. Es muy importante que nosotros sepamos que Dios tiene poder. Y ese es un ejemplo perfecto porque nosotros necesitamos, como bien dijo, nosotros en sí no tenemos poder alguno. Nosotros en sí, si nosotros tratamos de decir algo, jamás podríamos. Pero Dios lo puede todo. Y nosotros necesitamos de ese poder de Dios. ¿Por qué? Si nosotros seguimos con la lección, podemos ver en Apocalipsis 12, 7 al 9. Después, una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. De ahí podemos ver en Efesios, porque no luchamos contra sangre ni carne, sino potestades, principados, contra los gobiernos de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ahora, yo quiero preguntar, ¿cuál es nuestro rol en esta gran batalla? ¿De qué sirve la oración en todo esto? ¿Qué parte toma la oración en la batalla celestial y nosotros? Bueno, primero que todo, un saludo a los hermanos. Que Dios les bendiga. Es un privilegio para mí poder compartir la lección con ustedes. Y bueno, según la pregunta que me hiciste, es muy importante la oración. Porque como dices, es contra potestades, ¿verdad? Que principados y potestades. Pero dice también el versículo anterior, dice: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, un arma que tenemos nosotros y que la tenemos que utilizar siempre es la oración. Porque sin la oración no somos nada, no podemos hacer nada, porque es la comunión que tenemos directa con Dios para que Él nos pueda ayudar. Porque tenemos ese conflicto que está, nosotros no lo podemos ver, no lo miramos, que está ahí presente. Pero nosotros, con la ayuda de Dios y con la oración directa a Él, podemos sobrepasar cualquier problema, cualquier circunstancia. Amén. Podemos ver también en 2 Corintios 10:4 que dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros debemos realmente ver que la oración es nuestra arma. Amén. Nosotros, al comunicarnos con Dios, nos estamos armando en contra del diablo. El diablo muchas veces va a tratar de desviarnos, de sacarnos del camino de Dios, pero si nosotros estamos en constante comunión y comunicación con Dios, no podemos ser Presa fácil. presa fácil, exactamente. Esto realmente, hermanos, es bastante interesante. ¿Por qué? Porque yo puedo saber profecía, yo puedo ser un buen predicador, yo puedo hacer obra misionera, puedo hacer muchas cosas, pero si yo descuido la oración, ya soy una presa fácil para el enemigo. Esto realmente es muy importante poderlo entender, porque todo lo que yo haga va a depender de mi comunión con De la Dios. comunión, exactamente. De ese poder que uno se llena, ¿no? Exacto. Porque Dios está dispuesto a darnos de su poder, a usarnos. Pero si nosotros Lo buscamos, realmente sí, lo descuidamos buscamos. eso, o sea, en la oración, me voy a ir un poquito adelante, pero después vamos a llegar ahí, pero se me viene ahorita la oración de Jesús, modelo, donde dice: danos hoy nuestro pan cotidiano. ¿Por qué es que Jesús pide hoy? Porque definitivamente, si yo oré ayer, esa oración ya no me sirve para hoy. Esa tiene que ser nueva. La comunión tiene que ser día a día, así como el alimento. Dice el himno, un día a la vez. Un día a la vez. Exacto. Sí, y así que definitivamente la oración, si nosotros realmente
creo yo que el pueblo de Dios todavía no está aprovechando el privilegio que tenemos de hablar con Dios. Podemos hablar, no tenemos que pagarle, no nos dice espérate, hay una línea o no ocupada, no. Nuestra oración, hermanos, va directa y especialmente en el tiempo que nosotros estamos viviendo, que nos toca vivir ahora, debemos de aprovechar la oración. Quería compartir con ustedes un comentario del Espíritu de Profecía que dice: tenemos enemigos invisibles a los cuales hacer frente. Hombres malignos son instrumentos mediante los cuales obran los poderes de las tinieblas. Y sin discernimiento espiritual, el alma ignorará las tretas de Satanás. Será entrampada, tropezará y caerá. El que quiere vencer debe aferrarse bien de Cristo, debe mirar hacia atrás, sino mantener la vista hacia arriba. Elevaos mediante el mediador, manteneos aferrados al mediador, encended a una clase de trabajo después de otra, no deis lugar a la carne para satisfacción de la recuperación. Comentarios de hermana Elena de White en Comentarios Bíblicos Adventistas del Séptimo Día, capítulo 6. Bueno, acá ella nos da un poco más de lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? También nosotros tenemos que, como decía el hermano, tenemos que fijarnos en Dios y solo a Él hay que ver para que nosotros poder superar toda adversidad. Exacto. Tomando un poco de la analogía que yo le mando a Mike, de un día a la vez, yo voy a también tomar, decir, el poder del cristiano está en la oración. Amén. Y nosotros debemos estar orando cada día por nosotros mismos y los demás, para que los demás puedan tener ese poder de Dios también, que ellos puedan llegar a Cristo y abrir sus corazones. Ahora, sí. ahora podríamos nosotros hacernos una pregunta. ¿Por qué nosotros tenemos que orarle a Dios si Dios ya conoce todo? Es una muy buena pregunta. Incluso podemos preguntar por qué Jesús oraba cuando Él y Dios tenían esa relación que mentalmente estaban conectados. ¿Por qué es que Jesús oró cuando Él estaba aquí en la tierra? Y vemos que sus oraciones no eran cortitas, Exacto. eran oraciones, oraba toda la noche. Exactamente. Y algo Miren, maravilloso. Sí, la verdad que... Sí. Ya que realmente tocaron ese punto, yo quiero compartirles algo aquí. Miren lo que dice. Estando en agonía, oraba más intensamente. Cuando Jesús estuvo en agonía, oraba más intensamente. O sea que cuando nosotros tenemos conflictos, tenemos que orar más. Y dice aquí, si Jesús, estando en la tierra, debía orar, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. O sea, definitivamente, nosotros tenemos que entender que la conexión que nosotros, la relación que nosotros tengamos con Dios es importantísima, porque Dios ya sabe lo que yo necesito. ¿Okay? Pero cuando yo le pido a Dios, yo estoy dependiendo de Dios. ¿Sí me entienden? Sí, sí, claro. Yo me estoy alimentando, me estoy fortaleciendo cuando yo le hablo a Dios. Y Dios me contesta. Mi fe se está fortaleciendo, se está poniendo firme. Y entonces yo puedo ayudar a otras personas. ¿Sí me entienden? Pero esto, hermanos, es algo que es como disciplina, pues. Cuando nosotros empezamos a orar, no tenemos que parar. Porque cuando nosotros le damos un espacio al enemigo, pues ya vimos nosotros que no es cualquier enemigo. Exacto. Es un enemigo poderoso. ¿Me entienden? Pero cuando nosotros sabemos también que dice que el cristiano más débil, cuando está de rodillas, hace temblar al enemigo y a su ejército. Ellos, por lo menos, yo podría decir, Satanás no se preocupa porque yo esté yendo a la iglesia. No se preocupa. Yo puedo estar activo en la iglesia, pero sí se va a preocupar
cuando yo soy constante en la oración. Ahí va a temblar el enemigo. Y va a temblar porque sabe quién está intercediendo por nosotros y sabe que Jesús lo venció en todo. Exacto. Yo voy a repartir unos versículos y yo voy a leer uno también. Le voy a pedir a mi papá que lea Lucas 3:21, al hermano que lea Lucas 5:16 y yo voy a leer Lucas 9:18. Aquí entramos a lo que es Jesús orando, ¿verdad? Lo que hemos estado platicando ahorita. Uh-huh. ¿Qué dicen estos textos entre la vida de Jesús y la oración? Porque él oraba en todo momento. Podemos observar que Jesús oró tanto que incluso sus discípulos no aguantaron, se quedaron dormidos en un momento. Vamos a leer estos versículos y vamos a entrar a eso. Muy bien, en San Lucas 3:21 la palabra de Dios dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y llorando, el cielo se abrió. Amén. O sea, este es uno de los ejemplos maravillosos que hay aquí en la palabra de Dios. Primero porque Jesús no cometió pecado, ¿verdad? Pero Él se bautizó como ejemplo para nosotros. Y cuando Él se bautizó, cuando Él se arrodilló a orar, dice que el cielo se abrió el cielo. Y no solamente se abrió el cielo, sino que se escuchó la voz de Dios. Wow, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, dice que se vio descender al Espíritu Santo en forma corporal de paloma. O sea, vemos ahí en este pasaje que Jesús en esa ocasión oró. No solamente en ese momento, seguramente Jesús pasaba horas, se apartaba a lugares especiales a orar, pero allí Él oró y fue manifestado el poder de Dios. Espíritu Santo, el Padre y el Hijo en armonía actuando. Exacto. Antes de leer el siguiente versículo, aquí dice: en el momento de su bautizo, cuando inició su ministerio mesiánico, oró por el poder divino para cumplir el propósito del cielo. El Espíritu Santo le dio el poder para hacer la voluntad del Padre y cumplir la tarea que tenía por delante. Asimismo, nosotros debemos estar orando para que podamos cumplir con nuestra misión que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Hermanos, vamos a ver que Lucas 5:16. Sí, Lucas 5:16 dice así: pero Él se apartaba a lugares desiertos para orar. Vemos acá la importancia que es buscar un lugar especial para tener esa comunión con nuestro Dios. Y Dios lo sabía, Jesús lo sabía, Él se apartaba de sus discípulos, se iba lejos para tener esa comunión con su Padre. Exacto. Y eso mismo tenemos que hacer nosotros, siempre buscar la manera de buscar el lugar, la hora específica para poder tener esa comunión con nuestro Padre. ¿Por qué es bueno apartarse uno? Porque este mundo está lleno de distracciones. Sí. Este mundo muchas veces nos quiere distraer, nos quiere sacar de esa comunión que debemos tener con Cristo. Ahora, Lucas 9:18 dice así: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ahora, nosotros podemos ver, Jesús reconocía la batalla que él tenía por delante. Jesús oraba para que Dios le diera el poder para poder continuar. Jesús oraba por que él necesitaba el poder, pero también oraba por sus discípulos. Él los tenía ahí, los llevaba con él para orar y oraba por ellos. Más adelante podemos ver a Pedro, que había sido pedido para poder sacudirlo, para poder probarlo. Pero quiero leer algo. Dijo también el Señor: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús oró por Pedro. Jesús oró para que él tuviera el poder y la fe para que él pudiera seguir, porque sabía que lo que venía no era fácil. Nosotros debemos hacer lo mismo. Alguien tiene un comentario sobre
cómo eso lo pudo haber tomado Pedro o cómo eso ayudó a Pedro en el momento. Sí, definitivamente. Yo creo, hermano, que ningún ser humano podríamos realmente servirle a Dios sin la intercesión del Espíritu Santo y sin las oraciones de Jesús. Por eso es que realmente es maravilloso la palabra de Dios, porque ahí nos narra a nosotros con detalle las situaciones, como en el caso de Pedro. Pues Jesús, Jesús le brindó su ayuda, su apoyo. No le vio sus debilidades y le dijo, no, por ti mejor ya ni voy a orar. No, al contrario, ¿va? He rogado por ti, para que tu fe no te falte. Y sabía la importancia que iba a ser Pedro a lo largo de su vida en el Pentecostés, y que exacto, tantas vidas que se convirtieron a través de él. Y el enemigo lo sabía el enemigo, por eso lo atacó, y Dios estaba, siempre Jesús estaba él intercediendo por ellos, orando por ellos para que les diera siempre. Ahora el tema que toca el hermano Edwin es interesante. Cuando nosotros oramos, nuestra oración la escucha el enemigo. ¿Ah? Sí. ¿Y cómo podríamos nosotros ayudar a aquellas personas? Porque yo he conocido personas, yo he conocido hermanos y hermanas que se preocupan por eso y que me han dicho, hermano, es que el diablo oye, el enemigo escucha. Realmente yo creo firmemente en que nosotros sí las escucha, Él escucha lo que nosotros hablamos, y especialmente cuando oramos en voz alta, ¿va? Pero nunca debemos de olvidar que Dios es todopoderoso. Amén. ¿Ya? El enemigo tiene poder limitado. Hasta donde Dios quiere, se lo permite. Y cuando nosotros le pedimos en oración a Dios, Él conoce nuestra intención. Y entonces está ahí listo para ayudarnos. Él dice, yo estoy ahí a tu mano derecha. Yo te ayudo. Así que no debemos de temer, hermanos, realmente en orar en voz alta. No debemos de preocuparnos por lo que el enemigo escucha, porque él precisamente sabe a dónde va la oración y sabe que está derrotado. Exacto. Exacto. Una cosa importante destacar y que yo saco personalmente de esa parte es el amor que tiene Jesús por nosotros. Jesús siempre va a tratar de interceder por nosotros. Ahí podemos ver que Jesús está orando por Pedro y le dice, he rogado por ti para que no te falte la fe, y Jesús siempre intenta interceder. Al final, cuando terminó la prueba de Pedro y Pedro lo vio, y él había fallado, él había fallado, negó a Cristo, pero cuando lo vio una cara de amor, y una cara que dijo, estoy aquí, sigo aquí, habla conmigo, comunícate conmigo. Entonces es importante que nosotros, incluso cuando hemos fallado, vayamos a Cristo, nos acerquemos a Cristo, porque Él siempre va a estar ahí para interceder por nosotros. Siguiendo con la lección, ya vimos el ejemplo de Jesús. Pero yo quisiera todavía de lo de Jesús, quisiera tocar algo más. Acabas de mencionar que Jesús nos ama, intercede por nosotros. Realmente, hermanos, Jesús cuando vino y se hizo hombre, Él fue tentado, dice la palabra de Dios, en todo. Sí. En todo. Sí. Por eso que nos entiende. Por eso que Él sabe que realmente nosotros somos criaturas débiles. Y sin la oración, nosotros estamos en las manos del enemigo. Pero con la oración y con la intercesión de nuestro Señor Jesús, tenemos la victoria. Amén. Exacto. Y tenemos ese ejemplo. Jesús puso el ejemplo que nosotros oráramos. Y podemos ir viendo a Pablo. Pablo enseña que mandó cartas a iglesias diciéndoles, estoy orando por ustedes. Bien. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso con los hermanos que tenemos a nuestro alrededor para que ellos tengan esa fortaleza? ¿Cómo es que nosotros podemos ser como Jesús? ¿Cómo nosotros podemos hacer lo que Pablo hacía hoy en día? Sí, dice como la oración intercesora de Pablo. La oración intercesora es el acto de orar en favor de otros. Interceder es tomar el lugar de otros, es ponerse en el lugar para suplir o defender su caso, y solamente motivado por el amor. Eso es lo que nos motiva, ¿verdad? El amor por los demás. Amén. El amor por nuestros hermanos cuando están sufriendo,
cuando tienen algún problema, cuando tienen alguna enfermedad, cuando pierden un ser querido. También nosotros lo sentimos, ¿verdad? Ese amor nos hace interceder, orar por ellos cuando pierden su trabajo, porque sabemos la necesidad que están pasando. Y eso mismo le pasaba a Pablo, pero Pablo en ese entonces, él no, o sea, él en su ministerio, él fundaba iglesias y él no se podía quedar mucho tiempo con ellos, entonces él siempre andaba viajando. Entonces no tenía las mismas posibilidades que tenemos nosotros ahora, de que podemos utilizar nuestro celular y llamar a nuestros hermanos, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo le va? Cualquier problema, pues aquí estamos para servirle, para orar por usted. Y no, entonces él sentía esa necesidad de orar por los hermanos. Exacto. Y realmente, hermanos, por lo que estábamos mencionando, hoy en día nosotros estamos necesitados, hermanos, de que hayan guerreros de la oración en nuestras iglesias. Es realmente, no me puedo poner a pensar qué pasaría si realmente hubieran iglesias que no oraran, que descuidaran ese ministerio, ese privilegio. Hay tanta necesidad, hermanos. Y como decía el hermano, cuando pues hay enfermedades, hay tristeza, hay dolor, necesitamos estar realmente nutriéndonos del poder de Dios para poder seguir adelante. Y yo he notado mucho eso en nuestro grupo y doy gracias a Dios por él, porque Amén. el grupo de embajadores de Cristo tiene ese don de la oración intercedora, ¿verdad? Sí, claro nos que preocupamos el uno por el Claro otro y que lo sí. sentimos y hemos, Sí. gracias a Dios, nos ha escuchado, nuestras oraciones han sido contestadas y yo me siento feliz, contento y también, wow, gozoso porque está eso en el grupo nuestro y se Y siente hermano, muy bonito. especialmente cuando se organizan las cadenas de oraciones. Claro. Esas oraciones cada hora. Es algo hermoso, Maravilloso, porque sí. realmente, bueno, es maravilloso. El poder de Dios es maravilloso. Yo les digo que cuando la última cadena de oración que estamos todavía haciendo, Estamos, sí, ¿ok? claro. Quiero decirles que yo no pongo mi alarma. A las 3 de la mañana yo me despierto cada noche para orar. Es algo lindo. Es algo que es Dios. Y entonces es algo interesante, hermanos. Y ojalá nosotros no perdamos esa buena disciplina para poder seguir adelante ayudándonos unos a otros. Sí, como decías, es necesario tener guerreros en las filas de Cristo y que Soldados estemos valientes. fortalecidos en la oración, con el arma de esa conexión con Cristo. Y uno de los guerreros más de la oración que vemos en la Biblia es Daniel. Y podemos ver cómo es que Dios le contestó, cómo es que él vio sus oraciones contestadas en un momento. La fuerza del ayuno y la oración es increíble. Pero, con eso dicho, yo quiero entrar nosotros sabemos que Dios siempre escucha nuestras oraciones. Nosotros sabemos que nuestras oraciones llegan al cielo, pero es posible que nuestras respuestas no sean igual como Daniel las obtuvo. Van a haber respuestas diferentes y tal vez resultados diferentes a los que nosotros buscamos. ¿Cómo es que nosotros reaccionamos a eso? Sí, cuando nosotros oramos tenemos que recordar la soberanía de Dios. Eso es muy importante. Es importante que nosotros estemos conscientes de que nuestra oración sí es escuchada y es respondida, pero no de acuerdo a nuestra voluntad, porque Jesús nos enseñó, ¿verdad? Primero, Hágase tu voluntad. hágase tu voluntad. Entonces eso tenemos que nosotros tenerlo en nuestra mente. Nosotros a veces en momentos de crisis, de cualquier crisis, queremos que nuestra respuesta sea inmediata, a como nosotros creemos que es lo mejor, pero no es así. Una vez yo estaba orando y yo oré, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Fíjame, por poco me castiga mi papá. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es muy diferente. Sí.
no en el Sí, cielo como en la claro. tierra. La tierra es un desastre. Sí, Así es. sí. Gracias, hermano Mike, por ese comentario. Quería compartir también otra consejo que dice, la intercesión es la cadena áurea que une al hombre finito con el trono del Dios infinito. El ser humano a quien Cristo ha salvado por su muerte, importuna ante el trono de Dios y su petición es tomada por Jesús, que lo ha comprado con su propia sangre. Nuestro gran sumo sacerdote coloca su justiciar de parte del sincero suplicante y la oración de Cristo se une con la del ser humano que ruega. Cristo insta a su pueblo que ore sin cesar. Esto no significa que deberíamos estar siempre de rodillas, sino que la oración ha de ser con el aliento del alma. Nuestros pedidos silenciosos, doquiera estemos, han de ascender a Dios y Jesús, nuestro abogado, suplica por nosotros. Eso lo encontramos en A fin de conocerle, páginas 78-79. La verdad que tenemos a nuestro comandante, sí, ¿verdad? Apoyándonos siempre. Cuando nos dirigimos a nuestro Padre, Él está ahí con nosotros, reforzando esa oración, ¿verdad? Ese pedido a nuestro Padre Celestial. Exacto. La lección dice, ¿quién como Jesús? Y una parte dice, estos como para describir a Jesús como el comandante de todos los ángeles, en combate directo con Satanás. Cristo es el eterno, preexistente y todopoderoso, Hijo divino de Dios. Una de sus funciones como comandante de todos los ángeles es derrotar y finalmente destruir a Satanás. Ese es nuestro líder. Ese es el que usted decía. Nuestra conexión de lo finito, porque nosotros somos finitos, nuestra mente es finita, con el cielo infinito. Amén. Nosotros tenemos un poder extraordinario en la oración, esa conexión con Cristo. Y debemos aceptar su voluntad y no la nuestra. Creo Así es. que definitivamente no ha habido nadie que haya orado como Jesús. Y no ha habido nadie que haya hecho todo lo que Jesús hizo. Nosotros muchas veces decimos, no, pues estoy cansado, ocupado. Pero yo realmente, si nosotros analizamos la vida de Jesús aquí en la tierra, no ha habido alguien que se mantenga. Jesús se pasaba ocupado, tenía una agenda. Jesús tenía una agenda. Dice que cuando no pasaba toda la noche en oración, desde muy temprano, Él estaba orando. ¿Sí? Así que realmente ese es el ejemplo. Jesús oró mucho, oraba mucho, con mucho poder. Por eso Jesús tenía ese poder. Y algo que me impresiona a mí es que los milagros de Jesús que Él hizo, no los hizo usando su poder divino. Los hizo por el poder que Él recibía del cielo a través de la oración. Eso es impresionante. Wow. Para ir finalizando con la lección, podemos ver lo que es la oración intercesora que hemos estado diciendo. Jesús oraba por los demás, Pablo oraba por los demás, y nosotros tenemos un poder intercesor también. ¿Cómo nosotros podamos ver ese poder intercesor en nosotros? Y cómo nosotros podemos orar, y cuáles serían algunos de los obstáculos que nosotros vemos hoy en esa oración. Sí. Miren, estos temas son demasiado profundos porque encontramos de todo. ¿Okay? Tu pregunta de nuevo fue que ¿qué obstáculos nosotros podemos encontrar en la oración? Sí. Pues Daniel, no leímos y no hablamos mucho del caso de Daniel, pero Daniel era un hombre de Dios, un profeta de Dios, dedicado al servicio de Dios. Mas sin embargo, cuando él oró, dice la palabra de Dios que no recibió la asistencia que él esperaba inmediatamente. Y entonces se desenvuelve la historia en que cuando viene el ángel, le dice a Daniel, tu oración fue escuchada en el cielo, pero hubo alguien que
que no me permitió venir a ayudarte. Y ese era el rey de Persia. Y cuando nosotros analizamos todo eso, era el diablo. Ya. Y tuvo Claro. que venir Miguel, nuestro comandante, para poder liberarlo y que él pudiera continuar. O sea, nosotros, hermanos, uno de los obstáculos más grandes que nosotros podemos tener en las oraciones es mi propia vida. ¿Sí? Porque yo puedo aparentar ante los hermanos, ante la iglesia, ante cualquier persona o incluso en mi oración puede ser escuchada muy bien por los demás, pero realmente ¿estoy yo bien con Dios? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Es mi vida transparente hacia Dios, así como la de Daniel? Creo que el obstáculo más grande que nosotros podemos tener es eso, es tratar de aparentar. Hay muchos ejemplos, pues, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, no oren como aquellos que quieren ser oídos por la gente. No sean hipócritas. Así que yo creo que una de las cosas que nos puede perjudicar es eso. Nosotros debemos de ser humildes, reconocer quiénes somos y quién es Dios y poder nutrirnos para poder ayudar, 42 minutos. para poder servirle. Ok. Voy a parar un momento. Bueno, hermanos, como decía mi papá, uno de los obstáculos es uno mismo, ¿verdad? Yo creo que es el yo. Debemos reconocer que nosotros no tenemos poder, sino que el poder viene de Cristo. Aquí podemos ver que Jesús nunca nos desamparará. Siempre nos escucha y está luchando a nuestro lado. Nosotros solo vamos de buscar de Él, encontrarlo y hablar con Él constantemente. La lección ha sido, y hay mucho más de que no hablamos, se puede extender mucho. Les exhorto que lo lean muy profundamente. Le agradezco a la mano a Edwin y a mi papá por tener esta charla y este repaso de la lección. Y quiero dejarles con esto. Mis hermanos, estamos en una batalla constante, en la que si nosotros dejamos de orar y dejamos esa comunicación con Dios por cualquier momento, podemos caer. Entonces nosotros debemos tener esa relación con Cristo, esa conexión con Cristo constantemente. No veamos para cualquier otra parte, porque si no nos va a pasar como a Pedro cuando iba caminando, que nos vamos a hundir. Si nosotros hablamos con Cristo, Él nos contestará, Él nos ayudará y nosotros podremos estar con Él por toda la eternidad. Les invito a que oren siempre y que esto sea de bendición para nosotros y que oremos por los demás para que ellos también puedan recibir las bendiciones del cielo. El poder del cristiano está en la oración. El que ora ferviente vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. El poder del cristiano
está en la oración. El que ora ferviente vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán.